¿Qué tal? Un placer volver a saludarlos en esta asignatura de Desarrollo Organizacional para la Licenciatura en Mercadotecnia aquí en el Colegio de Empresarios. Mi nombre es Angélica Heredia y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes el desarrollo de nuestra sesión número 8. Les recuerdo que estamos en el tema número 3, que implica revisar los principios generales o básicos del desarrollo organizacional. Retomando lo que vimos en nuestra sesión anterior, pues cabe recordar que revisamos cuáles son los fundamentos del desarrollo organizacional, entre los que revisamos la teoría general de sistemas, donde revisamos algunos otros términos que vamos a estar habitualmente mencionando o sacando a la parte teórica de aquí hasta que terminemos de impartir esta materia en desarrollo organizacional. Entonces es revisar la parte de los fundamentos, esa base de conocimientos que cualquier consultor de DO o practicante de DO debe dominar perfectamente bien para entonces poder desarrollar esta cuestión de estudio y aplicación en cuanto a personas y organizaciones del DO. Bien, recordemos que en esta base de principios generales del desarrollo organizacional hemos revisado cuáles son los campos del DO, algunas definiciones manejadas por algunos teóricos importantes en la materia, la administración del desarrollo organizacional y los fundamentos. En esta ocasión, fundamentos revisados o vinculados con el proceso general, hablando precisamente de la teoría general de sistemas. Y bueno, en esta ocasión, en esta sesión número 8, tendremos la oportunidad de trabajar los conceptos de investigación, acción, no como un fundamento, sino como ya parte de un principio general del DO, y también qué son las intervenciones. Cabe mencionar que los siguientes temas revisaremos cuáles son las intervenciones básicas y cuáles son las intervenciones avanzadas en DO, pero desde este momento como principio general lo vamos a abordar en una primera instancia y seguramente lo retomaremos en las siguientes sesiones. Bien, recordemos cuáles son tanto el objetivo particular como el específico que nos ocupan en esta ocasión dentro de lo que es nuestro tema número 3. El objetivo particular de este tema es que ustedes identifiquen cuáles son los principios generales del DO y también que identifiquen la importancia que estos tienen como actividad dentro de las organizaciones. Y como objetivo específico podemos mencionar que ustedes al final del tema comprenderán, más bien conocerán, estamos a nivel de identificación y conocimiento, conocerán los aspectos generales que precisamente rodean al desarrollo organizacional. No podemos nosotros partir de un estudio sin antes tener la base de los conocimientos, la parte teórica o el fundamento o sustento teórico al que se refiere. Entonces, en esta ocasión, en este tema, pues no estamos abordándolo de la manera teórica o como el sustento teórico. Les recuerdo, por ejemplo, que próximamente estarán abordando ustedes su examen parcial. También quiero hacer una recordación muy rápida en cuanto al apoyo de tutor en línea para ustedes. También recuerden que les dije que se vale que estén revisando algunos otros documentos importantes, que estén revisando otras formas de pensar, que no se queden solamente con lo que estamos revisando como sustento teórico en estas sesiones, sino busquen más allá de lo que yo les estoy ofreciendo. Recordemos que son sesiones de 1 hora y que ustedes de alguna u otra forma también tienen que cubrir un cierto número de horas y esa cobertura que le deben dar a estos tiempos pues implica buscar otras fuentes de información. También recuerden que por el hecho de ser cibernautas y de estar involucrados en esta nueva cultura de la navegación a través de Internet, pues dejemos a un lado los libros. Yo creo y pienso que los libros son una parte fundamental en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, aun cuando sea un libro o una guía muy sencilla. Sí requerimos algo físico, sí, el ser humano todavía tenemos y debemos conservar desde mi punto de vista esa habilidad de lectura, pero de lectura en mano, no de lectura a través de una pantalla,
sino que lo que realmente yo pretendo es que todos leamos y todos tengamos esa capacidad de poder abrir un libro. Yo les había recomendado algunas bibliotecas públicas de sus lugares de origen, específicamente en la Ciudad de México les recomiendo la visita a la Biblioteca José Vasconcelos. Es una biblioteca que por su estructura, por la base arquitectónica, por su diseño, llama mucho la atención y donde también, bueno, pues tenemos oportunidad como usuarios de la biblioteca del préstamo de libros a domicilio. Entonces valdría la pena que no solamente para esta materia, sino para otras materias impartidas o que ustedes tomarán como parte de la licenciatura en Mercadotecnia, pues tengan acceso a información en libros. Y qué mejor que conocer el acervo cultural que nos ofrece José Vasconcelos. Bueno, pues una vez hechos los señalamientos para esta sesión número 8, vamos a revisar nuestros dos últimos subtópicos, que es investigación, acción e intervenciones. Y bueno, como siempre, les invito a que me sigan por favor en la lectura de la diapositiva para abordar nuestro subtópico investigación-acción. Y dice así, la investigación-acción como un principio, no como un fundamento sino propio del DEO, sino como ya un principio muy general del DEO, implica la recopilación de forma sistemática de datos de investigación, como ya lo habíamos visto como fundamento, acerca de un sistema actual en relación a algún objetivo, meta o necesidad de ese sistema, de alimentar de nuevo esos datos al sistema, de emprender acciones por medio de variables alternativas seleccionadas dentro del sistema, basándose tanto en los datos como en las hipótesis, y de evaluar los resultados de las acciones recopilando datos adicionales. ¿Qué me quiere decir? Cuando estamos en un proceso de investigación, normalmente los seres humanos lo que tenemos que hacer en primera instancia es la identificación de un problema. Lo que nos están diciendo en este caso en investigación-acción, pues básicamente es lo mismo. El DO también requiere de un proceso de investigación, de una metodología de la investigación. Yo siempre he dicho que la metodología de la investigación para la mayoría de los estudiantes resulta árida, resulta cansada y resulta fastidiosa, pero no debe ser así. Yo creo que cuando ya el estudiante está a nivel de comprensión de lo que implica los beneficios de de contar con una metodología para investigar algo, estamos del otro lado. Y el DO no es excepción a esta regla. También aquí debemos investigar partiendo de qué, pues de la identificación de un problema, como comenta la diapositiva, de una necesidad o de una idea, ¿sí? Que es muy detectable en cualquier organización. Yo ya les hablé, por ejemplo, de los sistemas de calidad total. Les hablé también un poquito de la parte de la reingeniería que viví en otra de las organizaciones donde yo he tenido la oportunidad de trabajar. Y bueno, en este sentido se hizo o se desarrolló una metodología de la investigación. Es fuerte en el sentido de cuando el empleado vive esta cuestión del cambio, ¿no? De esta cuestión de que ves consultores que van a tu departamento o a tu puesto de trabajo y te piden que les expliques qué haces y cómo lo haces, automáticamente dicen, híjole, voy a perder el trabajo y seguramente me van a despedir. No siempre es así, y el DO no se trata precisamente de una actividad que permita despedir personas, todo lo contrario, estamos hablando de incrementar la efectividad personal de los integrantes o de los miembros de esa organización. Entonces, como investigación-acción, no solamente se trata de decir o de establecer que yo tengo que llevar una metodología y hacer algo, no, sino también se trata de ir mucho más allá de eso. Esto es, vamos a establecer una metodología para el levantamiento de datos, vamos también a establecer una hipótesis, y ahorita se me ocurre plantearles la pregunta, ¿qué es una hipótesis? Pues es una suposición que dentro de metodología de la investigación se establece como una pregunta, ¿sí? Como una pregunta básicamente en donde nosotros vamos a involucrar dos o más variables y donde vamos a desarrollar, es la base precisamente de la investigación que vamos a llevar a cabo para que al final el investigador tenga la capacidad de refutar o de aceptar la hipótesis que se planteó en un principio. Yo también tengo la experiencia de haber impartido, de estar impartiendo constantemente
la materia de investigación cualitativa en la mercadotecnia. Pero curiosamente en esta asignatura también tengo la participación de estudiantes de otras carreras como psicología, pedagogía y administración, no solamente mercadólogos. Y esto me ha permitido conocer también los puntos de vista de otros estudiantes de carreras distintas que convergen sobre un mismo tema. Por ejemplo, me llamó algo mucho la atención a uno de los procesos de investigación o de las investigaciones cualitativas que se hizo de lo que es el enamoramiento y el compromiso entre los jóvenes de hoy. Y eso lo desarrollaron dos psicólogas y una pedagoga como parte de la metodología de la investigación de práctica de la materia. Y bueno, aquí ella su hipótesis, hablando de hipótesis, decían que la falta de compromiso y la falta de involucramiento de los jóvenes, estoy hablando de jóvenes de 18 a 25 años, de hoy es precisamente por el miedo a ser rechazados. Y se aceptó totalmente la hipótesis. Esa es la parte más importante de la metodología de la investigación, que nosotros vamos a saber identificar un problema y vamos a poder plantear, tenemos la oportunidad de plantear una suposición, una base en la que yo me mueva como investigador, establezca mis vertientes de investigación, identifique mis variables, las clasifique y entonces al final, a través de la aplicación de herramientas, que en el caso de la investigación cualitativa, bueno, pues es desde la entrevista profunda, las sesiones de grupos o focus group y el desarrollo de técnicas de observación o de estudio de casos, se pueda precisamente refutar o se pueda aceptar esa hipótesis. Y entonces, bueno, pues la investigación-acción en el área de desarrollo organizacional tampoco es casualidad, es una causalidad. Entonces, ubiquémonos siempre que el DO implica una investigación y que en esa investigación, al manejar una hipótesis y datos, también se evalúa resultados, se refuta o se acepta la hipótesis y entonces ahí se maneja la respuesta o la solución o la resolución, a los problemas que se están identificando en un principio. Como ustedes ven, es todo un proceso, es un proceso no corto, pero sí bastante interesante, que nos va a ayudar precisamente a la mejora continua dentro de las organizaciones y aplicándolo directamente a lo que nos ocupa en esta ocasión, que es desarrollo organizacional. Si ustedes se están dando cuenta, estoy tratando de insertar experiencia profesional también en el área de mercadotecnia, porque a final de cuentas ustedes, aun cuando no van a trabajar con DO directamente, pues a lo mejor igual y se enamoran de la materia y se enamoran de toda esa parte teórica y deciden tomar un posgrado en DO o una maestría en DO, o como digo yo, la vida siempre te lleva por caminos insospechados, por caminos inesperados y a lo mejor más adelante se integran a un área donde se puede aplicar DO. Entonces, bueno, aquí la parte de la investigación-acción es sumamente interesante. Continuamos revisando nuestras diapositivas y leemos juntos, por favor, un enfoque a la resolución de problemas, surgiendo así la utilidad como modelo guía o paradigma, es efectiva si se emplea de esta manera. Aquí entonces nos están hablando de otra definición de lo que es la investigación-acción y dice aplicación del método científico de indagación de los hechos, fíjense bien, y experimentación a los problemas prácticos que requieren soluciones de acción y que implican la colaboración y la cooperación de científicos y también de practicantes. Y me atreví a ilustrarlo con una fotografía que me llamó mucho la atención, que es el efecto dominó, como en esta aplicación del método científico de indagación de hechos vamos a empezar a involucrar a todos y cada uno de las personas, de los procesos o del mismo sistema que tienen relación directa o indirecta con lo que hemos indagado o descubierto como hechos, y que definitivamente estos hechos desde el punto de vista de desarrollo organizacional están representando un problema que no será fácil enfrentar si no llevamos una metodología a cabo, si no desarrollamos una metodología para tal efecto, y si por el contrario solamente lo hacemos por hacerlo. El efecto dominó es grandísimo. El hecho de identificar un problema que no se pueda solucionar de manera rápida o precisa
nos puede traer como consecuencia a problemas más graves o problemas que nos puedan llevar incluso a una pérdida importante dentro de la organización. Continúa nuestra base teórica manejando la diapositiva que dice: la investigación-acción tiene o cuenta con algunas características. ¿Cuáles son estas características? Debemos tomar en cuenta la naturaleza normativa del modelo, la importancia y la posición central de las metas y también de los objetivos, y los diferentes requerimientos tanto del rol del consultor y como del agente del cambio respecto a los clientes. Si nosotros hacemos un análisis rápido de estas características, podríamos mencionar lo siguiente: la importancia y posición central de las metas y los objetivos es una parte fundamental en la investigación-acción. ¿Por qué? Porque si yo no sé hacia dónde voy y qué es lo que quiero lograr, pues muy difícilmente la investigación dará resultados. Una de las cosas o uno de los puntos que me ayudan precisamente a establecer o a relacionar la posición central de metas y objetivos es el planteamiento de una hipótesis. Es lo que yo estoy sugiriendo o lo que yo estoy presuponiendo o suponiendo con respecto a una situación en particular. La naturaleza normativa propiamente del modelo es cómo se están llevando a cabo las cosas dentro de ese modelo. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es el proceso normal o el proceso que rige precisamente el desarrollo del modelo? ¿Y qué es lo que necesita el consultor? ¿Qué es lo que necesitan los agentes de cambio, que en este caso son las personas que nos van a apoyar y que están involucradas precisamente en ese problema respecto a lo que yo le tengo que dar a mis clientes? Entonces, el rol del consultor aquí siempre resulta un poquito complejo. Entre más complejo es el problema, diría yo, es más difícil o más complicado poder establecer cuál es el rol del consultor, en este caso del DO. Hay veces que el consultor puede entrar en situaciones muy fáciles o muy manejables, pero si se le van de las manos algunos elementos o entran otros más durante el proceso que no se puedan controlar de alguna forma, entonces ese consultor se puede estar enfrentando a situaciones bastante dramáticas y nada recomendables. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Esa es mi recomendación muy personal. Cuando uno se establece como consultor en una cuestión del DO, pues hay que cuidar qué es lo que necesito, cómo lo necesito, para qué lo estoy haciendo. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita en una de las consultorías en DO que viví en una de las organizaciones donde trabajé, los consultores nos pidieron un espacio abierto. Yo recuerdo que el edificio era un edificio con un espacio muy abierto en la parte de la recepción, y ahí nos dijeron: ahí déjenos trabajar. Aquí delante de todos, sí, que todo el mundo nos vea, que todo el mundo que pasa nos esté contemplando. Y compraron de estos rollos de papel de estraza, tienen su nombre muy en particular, y los pegaron en las paredes del espacio que se les otorgó dentro de la organización, y ahí empezaban a hacer sus escritos, empezaban a hacer sus diagramas de flujo, empezaban a pegar sus papelitos, se sentaban, discutían, platicaban entre ellos, sacaban sus notas de sus observaciones, de su levantamiento o recopilación de datos, y se sentaban a armar lo que iba a ser el proceso de la reingeniería, el proceso del DO, y mucha gente se espantaba. Mucha gente que no sabía de lo que se estaba tratando se espantaba, porque decía que esa parte del requerimiento del consultor de estar en un lugar abierto, en un espacio abierto donde todo el mundo lo vería, o era más bien agresivo o violento hacia los demás. Y no era así, Cuando es uno consultor de empresas, cuando es uno consultor por independiente o por su cuenta, pues uno siempre tiene sus lineamientos para trabajar. Uno siempre tiene sus formas muy específicas de hacer las cosas. Te riges más por la normatividad propia. Obviamente tienes que respetar el modelo de la organización, pero tú también traes tu propio modelo. Entonces, bueno, pues la naturaleza normativa del modelo es que si tú llegas a una organización,
se tienen que adaptar, tienes que adaptar a esos agentes que te van a ayudar al cambio, tienes que adaptarte como consultor y respetar la base del modelo que tú vas a utilizar para poder desarrollar, o la intervención avanzada o básica del DO para poder solucionar precisamente ese problema. Bueno, continuamos con esta parte de investigación, acción, y dice, los elementos significativos de un diseño para la investigación, acción son los siguientes. 1. La identificación de un problema acerca del cual un individuo o un grupo están lo bastante preocupados como para querer emprender alguna acción. Esta es el primer paso o característica de la investigación-acción. ¿Sabes qué? Hay un problema y está perfectamente identificado. Luego viene la selección de un problema específico y la formulación de una hipótesis o una predicción que implica la meta y el procedimiento para llegar a ella. Esta meta específica, bueno, pues se debe considerar en relación con la situación total. Me acompañan en el pizarrón un momento. Quisiera hablarles precisamente del establecimiento o de la identificación, es la selección de un problema específico. Yo lo traduciría en este momento con un término mucho más fácil de entender que se llama problematizar. Y ustedes se preguntarán en este momento, ¿y qué es problematizar? El problematizar es identificar dentro de un universo un problema en específico. Vamos a ver, esta es la organización. Y se ha detectado dentro de esta organización un problema general, que es la falta de comunicación. Ellos de entrada dicen, es que nosotros tenemos graves problemas de comunicación, no sabemos comunicarnos, no sabemos cómo hacerle para hablar unos con otros. Y bueno, yo, por ejemplo, como consultor, si entro a alguna empresa y me dicen, es que tenemos problemas de comunicación, yo me detendría a preguntar, ¿en dónde? Fíjate que el problema de comunicación se da en el área de producción. Ellos no se saben comunicar, nunca te avisan, los teléfonos siempre están ocupados, las bandejas de los correos electrónicos de las personas involucradas siempre están llenas, el intranet no funciona, o sea que no sabes ni lo que pasa en esa área. Y todos dependemos precisamente de la comunicación fluida que tengamos con ellos. ¿Por qué? Porque ventas depende de eso, finanzas depende de eso, toda la organización depende de una buena comunicación con el área de producción y todas las áreas se quejan que con producción nomás no nos podemos comunicar. Ese es un primer paso. Ya empiezo a problematizar, ya empiezo a ser más específica en el problema. Pero yo todavía me sigo preguntando como consultora, pero específicamente es en un área de producción o en toda el área de producción. No, fíjate que donde tenemos más problemas y donde la gente se ha quejado más de una falta de comunicación es en el área de embarques, que precisamente depende mucho o depende de la dirección de producción. Ahí en embarques no saben darte un dato, les preguntas dónde anda un pedido, dónde anda una entrega para clientes, resulta que nunca supo, te dio una ruta equivocada, el estatus no era el que te habían dicho en un principio, ayer te dijeron que mañana llegaba y hoy te dicen que no, que todavía está en almacén de producto terminado. Y bueno, es un caos y un lío total. No puedes trabajar adecuadamente con estas personas de nuestra área de producción. La gente se pierde mucho, la gente no sabe qué hacer y pues la verdad sí tenemos graves problemas. Sigo problematizando. ¿Por qué? Porque de una falta de comunicación en una organización me están llevando a ocuparme de un espacio muy particular que en este caso sería embarques. Y si yo quiero seguir problematizando,
Yo me iría al área de embarques y preguntaría, ¿realmente cuál es el problema? ¿Por qué tú como área no te puedes comunicar con los demás? Una de las razones que tal vez me podrían decir es que nunca hay nadie en la oficina, porque nosotros no trabajamos en la oficina, nosotros somos operativos. Y la oficina está como a 50, 100 metros de los patios de la empresa, en donde tenemos las rampas de embarque, en donde traspaleamos el producto, en donde se carga y se descarga. Entonces ya cuando corremos, pues ya dejó de sonar el teléfono. Y entre nosotros, pues estamos muy coordinados, pero también tenemos problemas con algunos proveedores del servicio y bla, 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 bla. Empieza esta área a darme sus problemas de comunicación y entonces ahí estoy seleccionando un problema específico. Si se fijan, lo que es ir de algo general a algo muy particular, y dentro de este proceso de investigación-acción es lo que se sugiere. Por ejemplo, en el caso que les comentaba de investigación cualitativa, en donde estábamos comentando esta situación del enamoramiento entre jóvenes, para llegar a ubicar el enamoramiento entre jóvenes, me llevó fácil como 4 clases con el grupo, con el equipo, porque no atinaban, y yo por más que les decía, problematicen jóvenes, establezcan una línea de acción, no dejen que la situación y bla, 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 y como que no les caía el 20, como que no pensaban bien. Sí, pues es que los muchachos de hoy, pues ya no se enamoran, no es que, y yo les decía, es que a mí no me suena lógico, es que debemos encontrar un problema muy específico dentro de ese mundo de los jóvenes. Sabemos que los jóvenes son complejos en su forma de pensar, son complejos en su forma de vivir, por la dinámica de la vida misma, y entonces así como que determinar, sí, es que todos le huyen al matrimonio o al compromiso, no, y les decía y les insistí hasta que dijeron, ya te entendí, y entonces ya cuando determinaron las edades, los rangos, las ocupaciones y sobre de qué iba dirigida la investigación, pues evidentemente la investigación tomó más acción que reacción. Ok, entonces a esto yo sí me quería detener un momento a ser muy puntual en cuanto a lo que se refiere a la selección de un problema específico. Luego, el siguiente paso de los elementos significativos para un diseño de investigación-acción dice que hay que manejar un registro cuidadoso de las acciones emprendidas y de la acumulación de evidencia, con el fin de determinar el grado hasta el cual se ha alcanzado esa meta. No se trata de establecer y de empezar a llevar acciones y de dejarlas. El control, en este orden de ideas, el control es la parte más interesante y más importante de esta actividad de investigación-acción. ¿Por qué? Porque conforme yo vaya desarrollando las acciones, bueno, pues debo tener una base para decir, evidenciamos que la gente realmente pierde el tiempo, que la gente realmente no sabe hacer su trabajo. Estuvimos observando la acción dentro del puesto de trabajo, dentro del área, y fue increíble la forma en que determinamos por qué se desarrolló un problema. Por ejemplo, en este caso que les comentaba de embarques, decíamos, oye, no, pues es que la falta de comunicación con ellos pues no se debe a que no se sepan comunicar, sino que sus labores están muy lejos de donde está el teléfono. Y tú te pones a pensar, bueno, ¿y cómo puedo evidenciar? ¿Cómo puedo llevar a la evidencia esa acción? Si tú vas y desarrollas una técnica de observación en ese punto o en esa área, en ese departamento, y llegas a una hora y te sales a otra, y en ese transcurso de tiempo el 90% del tiempo estuvo ocupado en los patios, pues sí, estás corroborando y tienes una evidencia clara que la gente de 7 de la mañana a 10 está al 100% trabajando en los embarques, preparando pallets, subiendo y bajando producto de los camiones, de los trailers, organizando papeles, sacando copias, organizando a las brigadas de entrega, y pues en ese momento no tienen chance de contestar un teléfono. Entonces, de veras,
Parece mentira, pero estas evidencias es lo que nosotros estamos viendo en nuestra realidad. Luego, la inferencia de esa evidencia de generalizaciones en lo concerniente a la relación entre las acciones y la meta deseada. ¿Realmente la gente está haciendo en su acción lo correcto para llegar a la meta? Pues en el caso ficticio que yo estoy planteando, pues yo creo que sí, porque aun cuando un cliente me esté llamando, bueno, pues yo tengo ahorita la necesidad de cumplir con la parte física y de distribuir mi material o mi producto de manera eficaz. A lo mejor lo que pasaría aquí con tu inferencia es preguntarle de manera alterna al cliente, oye, ¿cuál es tu problema? Es que fíjate que yo necesito saber, y hay empresas que así lo establecen, a las 7 de la mañana yo necesito saber qué producto me van a mandar, a qué hora me va a llegar. Y entonces lo que se tiene que hacer aquí, como infiere, bueno, pues a lo mejor tener que planear las rutas de las entregas de los clientes con un día de antelación, o sea, un día antes, en la tarde, noche, ya tener listas las rutas trazadas y avisarle al cliente, mañana tu producto va a salir entre tales y tales horas y tenemos programado que llegue de tales a tales horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inferencia de mi trabajo o de la acción, pues a lo mejor no cumple la meta, que la meta es pues satisfacer las necesidades del cliente. Y bueno, la continua repetición de las pruebas de estas generalizaciones en situaciones de acción, pues también es bien importante de hacer. Vamos a ver, no solo un día, a lo mejor tomamos días alternos, o a lo mejor nos tomamos un número de días o un número de tiempo, o más bien unas fases en tiempo interesantes que me ayuden precisamente a establecer la repetición de las pruebas y ver si realmente su problema de comunicación no es porque no se sepan comunicar, sino porque no tienen una administración del tiempo adecuada que les permita comunicarse tanto dentro como fuera de la organización y cumplir con los requerimientos del área. Esto es lo que se está abordando en esta ocasión. Y ya para cerrar nuestro tema número 3 de principios básicos del DO, vamos a revisar el último punto, que son intervenciones. Vamos a revisar o a identificar qué son las intervenciones. Bueno, pues las intervenciones, dice nuestra diapositiva, que son las actividades planificadas en las que participan tanto clientes como consultores durante el curso de un programa de desarrollo organizacional. Estas actividades están diseñadas para mejorar el funcionamiento de la organización, al ayudar a los miembros de la organización o de la misma a administrar mejor los procesos y culturas tanto de sus equipos como de su organización. Esta es la intervención. La intervención, en otras palabras, yo diría que es ya la parte práctica del DO. ¿Cómo va a llegar el consultor? Y más que el cómo, ¿con qué va a llegar el consultor? Para entonces tratar de solucionar los problemas o conflictos que hay dentro de la organización. ¿Cómo hacer un abordaje correcto? Normalmente la gente abordamos los problemas de distinta forma. Eso sería lo ideal, porque cuando abordamos los problemas de la misma forma, pues podríamos tener algún problema de interpretación. Entonces, el que yo ya conozco, ya hice una parte del diagnóstico, ya hice la parte de la investigación, ya supe cómo está la cosa, ya supe cómo vienen, cuáles son sus procesos internos, ahora sí me toca, ahora sí es importante que yo elija cuál intervención o cuáles intervenciones propias del desarrollo organizacional son las idóneas para que entonces yo pueda hacer el abordaje del problema y plantear la resolución u obtener resultados conforme se haya implantado algún modelo en específico. Recordemos que estamos hablando de situaciones de cambio, estamos hablando del involucramiento de las personas, estamos hablando de muchos elementos que se tienen que manejar y se tienen que controlar. Bien, en esta tercera y última parte de nuestra sesión de esta ocasión vamos a revisar algunas estrategias de intervención. Dice nuestra diapositiva, las estrategias de intervención se basan en una combinación
de diagnósticos y en las metas establecidas por el sistema cliente. Ojo, jóvenes, cuando alguien está trabajando como consultor en DO, realmente lo que va a proponer es una intervención, pero con base en lo que la organización tiene como meta, como establecida como meta. Hay muchas personas, y eso me lo acaba de decir alguien muy conocedor en el ramo, que tuvo una plática con esta persona, que muchas de las ocasiones los consultores les cuesta trabajo aceptar y adaptarse a lo que un cliente pide. Y fíjense que muchas de las ocasiones sí se tiene razón. Sin embargo, aquí esta apertura de decir, a mí como que no me parece, como que no me queda muy claro, como que creo que habría otras oportunidades, pero si tú me lo estás pidiendo así, porque tu meta es esa, yo consultor me debo adaptar a tus metas, me debo adaptar a tus requerimientos como clientes y entonces debo desarrollar una estrategia de intervención adecuada. Como quien dice, hacerles un trajecito a la medida. Esto no es fácil, pero con la experiencia profesional y con la práctica se puede hacer y se puede lograr, yo creo que sin ningún problema. Ahora bien, para establecer las estrategias de intervención de DO, en una intervención de DO, pues nos sugieren plantear preguntas claves y que requieren una respuesta por parte del cliente. Esto es como para ambientarnos más, como para llegar al campo un poquito más definidos y entonces comprender hacia qué voy y qué es lo que quiero lograr. La primera pregunta dice, ¿qué es lo que tratamos de lograr? ¿Qué es lo que tratas de lograr con esta intervención en DO? Que la gente, como en el caso ficticio que planteamos, se comunique mejor. Estaremos hablando de modificar los estilos de comunicación. Estaremos hablando de que los clientes, tanto internos como externos, logren obtener los datos requeridos en el momento que ellos quieran, que yo creo que sería una de las bases o las esencias de este problema. El problema es decir, es que yo cliente, por ejemplo, no sé, el área de facturación, yo necesito saber a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9 de la mañana o a la hora que yo tenga que facturar, ¿cuántos embarques se hicieron hoy? ¿Cuánto voy a facturar hoy en mercancía y en dinero, por ejemplo, ¿no? Y lo requiero para las 6 de la tarde. Entonces este ya es un requerimiento muy específico de lo que se quiere lograr y que no se puede dar porque hay un problema de comunicación, porque a esa hora los papeles no están listos, porque a esa hora a lo mejor la distribución física, la gente que se dedicó a hacer la distribución física no ha llegado con sus camionetas, no ha llegado con los papeles sellados por el cliente que ya recibieron, a lo mejor tuvieron devoluciones, a lo mejor el cliente no les pudo recibir, a lo mejor se perdieron, pueden pasar una y mil cosas, que hasta que no lleguen las camionetas de regreso con los documentos firmados, avalados, autorizados o como ustedes quieran llamarle de los clientes, entonces ya se podrá hacer un sistema de facturación. Fíjese hasta dónde puede llegar el problema y hasta dónde se debe llegar con la intervención. Y por eso es importante como primer pregunta, ¿qué es lo que tratamos de lograr con esta intervención, con esta resolución de problemas? Mejorar el desempeño del personal de embarques, mejorar la calidad en la atención y entrega de productos al cliente. ¿Qué es lo que queremos lograr? Otro de los planteamientos es qué actividades, intervenciones nos ayudarán a llegar ahí. No todo. Recordemos que le estamos haciendo así como que el trajecito nuevo al emperador. Me acuerdo de un chiste. El trajecito nuevo del emperador más bien es un cuento, en donde se lo vamos a tener que hacer a la medida. Donde tendremos que ver cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, si tiene los brazos más largos, si tiene las piernas o el talle más corto, si es un poquito más ancho de cadera, si es un poquito más angosto de cintura, que si los hombros los tiene anchos o los tiene... Hay N cosas que nosotros debemos investigar para poder llegar ahí. No todas las intervenciones tal cual me pueden ayudar. Hay una serie de intervenciones que veremos en las sesiones posteriores, que son las que entonces me van a denotar esa diferencia. Y entonces tendré ya la capacidad y la visión de decir, esta es la intervención por estas y estas y estas y estas razones, porque el cliente lo está requiriendo de esa forma. Otra de las preguntas a plantearse dice, ¿cuáles son
cuáles son las oportunidades y la secuencia apropiadas de las intervenciones. En otras palabras, cada cuándo y en qué momento yo debo estar armando o planificando las intervenciones, que son la serie de actividades. A lo mejor voy a tener que hacerlo de manera seriada, a lo mejor lo voy a tener que hacer de forma conjunta, a lo mejor voy a tener que hacer una serie de secuencias alternadas, o a lo mejor con una sola intervención llego, porque realmente no es un problema que implique una inversión de tiempo más fuerte o una intervención más compleja, no lo sabemos. Por eso, jóvenes, es importante preguntarse como consultores cuál es tanto la oportunidad como la secuencia que son apropiadas. Y otra de las preguntas que se deben plantear y que no son de las menos importantes, dice: ¿qué hemos aprendido del diagnóstico acerca de la buena disposición hacia el cambio, de las barreras y los obstáculos, de los interesados clave y de las fuentes de energía y liderazgo? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente el diagnóstico me arrojó? ¿Me arrojó una buena disposición por parte de los directivos? ¿Me arrojó un ambiente tal en el que yo me pueda desenvolver sin mayor problema? ¿Me arrojó apatía? ¿Me arrojó miedo? ¿Me arrojó rebeldía o agresividad? Acuérdense que hay resistencia rebelde, resistencia pasiva, cambios positivos, cambios pasivos. Entonces, todos esos elementos del diagnóstico, bueno, pues tengo que establecer qué tan bien o qué tan buena disposición hay dentro de la organización o qué tanta no la hay, porque entonces con base a eso, pues yo tendré que desarrollar una intervención lo más adecuada posible. Bueno, y vamos a revisar ya para casi terminar la sesión de esta ocasión, cuáles son los resultados de las distintas intervenciones, esas intervenciones que en sesiones próximas podremos estudiar juntos. Una de ellas es la retroalimentación. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has visto? ¿Cómo pretendes? ¿Cómo te gustaría que se dieran las cosas? El escuchar, creo que una de las cuestiones o de uno de los más bien deficiencias del ser humano en cuanto al área de comunicación es la falta de retroalimentación. Es que yo supongo que está bien, pero ¿por qué supones? Pues porque nunca me dijo si estaba bien o no. Y eso empieza a generar todavía más problemas. Entonces la retroalimentación es uno de los resultados que nos arrojan las distintas intervenciones que próximamente vamos a estudiar. Otra más, perdón, es la conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas disfuncionales actuales. Esto es, ¿qué tanto yo sigo manejando normas socioculturales y las voy aceptando en su cambio, o cuáles son las que no están funcionando en este momento? Por ejemplo, una de las normas socioculturales, o más bien normas disfuncionales actuales, es el problema que se ha dado en los colegios y escuelas, en donde los alumnos y los profesores no se deben saludar de beso y no debe haber mucho acercamiento entre ellos. Cuando yo lo oí la primera vez, que era cuando estaba estudiando la maestría en docencia y estaba revisando una materia muy relacionada con esto, me espanté y dije, no puede ser, ¿cómo uno va a poner una distancia? No, yo creo que sí, yo creo que viéndolo desde este punto de vista hay que hacer conciencia de que el respeto siempre se debe considerar entre alumno y profesor, siempre, en todas las circunstancias y bajo cualquier modelo y en cuanto a cualquier canal. Es, por ejemplo, como si yo viniera a mis sesiones a trabajar con ustedes y empezara a contar chistes con palabras altisonantes o un poco vulgares o prosaicos, o que resultaran soeces o que lastimaran los oídos. Yo creo que esa es una falta de respeto muy grande para ustedes. A mí no me gustaría, porque entonces mi imagen también se vería en detrimento. También en las organizaciones. Si ustedes se dan cuenta, en las organizaciones hay normas socioculturales cambiantes, hay áreas donde incluso la plática no se da. La plática entre los compañeros no se puede dar, aun cuando estemos juntos o de frente, nosotros no podemos estar platicando, porque la misma normatividad del lugar o la misma cultura de ese lugar no nos lo permite.
Ese es, por ejemplo, uno de los resultados de alguna intervención que aplicáramos en DO. Otra más, el incremento de la interacción y de la comunicación. ¿Sí? Aquí es cómo ya empezamos a interactuar con otras áreas de la organización, cómo me doy a conocer, cómo me conocen y cómo conozco otras áreas y cómo me empiezo a comunicar de manera adecuada. Una comunicación de tal forma que realmente transmita el mensaje que yo quiero que me escuchen, que lo comprendan y que me respondan y que haya un emisor receptor en donde hay una interacción y donde encontramos un resultado sin ruido y sin ningún tipo de problema. Otro más es la confrontación. Fíjense que también algunas intervenciones de DO nos van a ayudar para hacer confrontaciones entre personas o entre áreas de la organización que han tenido problemas o que tienen problemas y que necesariamente se deben enfrentar. Entonces, a veces yo digo que la confrontación siempre es sana, basándose en el respeto. ¿Sí? El confrontarme no es agarrarme a golpes con el otro, mucho menos insultarlo o violentarlo, aunque sea psicológicamente. Hay personas que son muy violentas de una manera psicológica. En la confrontación no es eso, la confrontación es poder debatir, poder discutir, poder poner en la mesa los distintos puntos de vista y llegar a una conciliación. El confrontar ideas, el confrontar una forma de ser con otra, pero llegar a un consenso, pues evidentemente es lo que estamos buscando en una intervención de DO. También la educación, híjole, ¿cómo se imparte capacitación a través del DO? Cuando estamos en una intervención del DO, normalmente siempre viene la base de la educación. Rápidamente, porque ya estoy terminándome mi tiempo de esta sesión, les comento que en el transcurso del sistema de calidad total, se diagnosticó que había muchos supervisores del área operativa que no tenían la primaria completa y se requería como base para trabajar círculos de calidad. ¿Y saben qué se hizo? Fuimos a INEA, porque estaba en el área de capacitación en aquel entonces, fuimos a INEA, contratamos maestros de INEA y los llevamos. Y hubo muchos supervisores que terminaron su primaria. Y esto es educación, esa es la parte más rescatable de las intervenciones en DO. También la participación, la gente se conforma en grupos, la gente se conforma en equipos y participa, platicando, interviniendo en las dinámicas, en la misma capacitación, en el reconocimiento de lo que se está haciendo. Creo que es uno de los resultados más interesantes de las intervenciones en DO. También la responsabilidad creciente, la gente, sí es cierto, se hace más responsable. Porque después, me acuerdo ahorita, de la gente que recibió su certificado de primaria, muchos continuaron con la secundaria por su cuenta, secundarias abiertas, estoy hablando de gente que tenía 40, 50, 60 años y que dijeron, ya terminé la primaria, pues ahorita me voy a continuar la secundaria, y ellos por su cuenta hicieron su secundaria abierta. Y bueno, una energía y optimismo crecientes. Cuando la gente empieza a ver resultados parciales dentro de lo que es un proceso o una intervención, la gente se va motivando todavía mucho más. Y bueno, cierro esta sesión con el comentario de la clasificación de las intervenciones en DO. Aquí las actividades son, por ejemplo, el diagnóstico, la formación de equipos, el intergrupo, la retroalimentación de encuestas, la educación, capacitación que ya había mencionado, actividades estructurales, de consultoría en procesos, el GRID, que es una de las intervenciones bien interesantes que tendremos oportunidad de abordar más adelante, actividades de terceras partes, de orientación y consejo, el plan de vida y carrera, que también es algo muy útil dentro de las organizaciones y para las personas, el plan de metas, la administración estratégica y la transformación organizacional, entre muchas otras actividades. Bien, pues con esto entonces estamos cerrando nuestra sesión número 8. Hemos tenido la oportunidad de ver los principios básicos de investigación-acción, de la parte de la importancia o la relevancia que tiene la investigación dentro de lo que es el modelo o los distintos modelos de desarrollo organizacional, y también, y no menos importante, las intervenciones. En este caso las intervenciones fueron así como muy generalizadas. Ya abordaremos todas estas intervenciones o algunas más que no se incluyeron como básicas en un tema y luego como avanzadas
en la siguiente. No me resta más que recordarles, hay que estudiar, hay que revisar apuntes, hay que estar actualizándonos constantemente, revisando para no perder la secuencia. Y bueno, yo los espero en la sesión número 9 para continuar con desarrollo organizacional. Muchas gracias.